por favor, si estamos en vivo. Sí, me parece que sí, ¿no? Sí, sí, estamos en vivo. Ok, bueno. Muy buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión en vivo organizada por Iber Bolivia como parte de nuestro segundo ciclo de charlas que se realiza del 22 al 25 y el 28 de julio del 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo motivar a más personas en Bolivia a salir, escuchar, grabar y compartir los sonidos de las aves que conocen o descubren en sus recorridos. Esta acción, además de fortalecer la ciencia ciudadana, es parte de un movimiento creciente en toda Latinoamérica y el mundo que busca mejorar la identificación de aves por sus cantos a través de herramientas como la aplicación de Merlin ID, perdón. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Fabricio Goleri, quien es el coordinador del proyecto Merlin Sound ID en Latinoamérica, del Laboratorio de Ornitología de Cornell y además también coordina IBER en Argentina. Fabricio nos va a contar más sobre qué es exactamente Merlin Sound ID, cómo funciona, cómo se construyen bases de datos y sobre todo cómo nuestras grabaciones, en especial en Bolivia, pueden ser clave para mejorar esta herramienta en nuestra región. Bienvenido Fabricio y gracias por acompañarnos en esta noche. Nicole, gracias a vos. Un placer estar nuevamente aquí compartiendo un nuevo ciclo de charlas con Iber Bolivia. Así que genial, vos lo dijiste. Vamos a hablar un poco sobre Merlin Audio ID o Merlin Sound ID y conocer un poquito en profundidad la herramienta que está integrada en la aplicación de Merlin. Y bueno, ver si en Bolivia logramos expandir la cobertura de Merlin con la contribución de todos los observadores de aves que salgan a grabar pájaros. Así tenemos una buena herramienta ahí de aquí a pocos años. Genial, entonces. Si querés comparto la presentación. Sí, por favor. Bueno, para explicar al público vamos a tener entre 30 y 45 minutos la charla y vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas al final de toda la charla. Así que adelante, Perfecto. Fabricio. Bien. ¿Tenemos ahí? Sí. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Si puedes darle pantalla completa para que se vea mejor. En modo presentación, ¿no? Sí. En ese caso tengo que compartir. Creo que toda la pantalla. Sí. Ok, perfecto. Vamos de nuevo. ¿Ahí? Excelente, ahora sí se ve. Perfecto, bueno, como comentaba Nicole, vamos a hablar sobre Merlin Audio ID en esta charla. Vamos a conocer en profundidad un poco la herramienta, vamos a conocer el impacto que tiene este tipo de tecnologías para la observación de aves, pero también para la investigación y la conservación. Y también vamos a entender cómo uno puede contribuir al desarrollo de estas tecnologías. Pero bueno, primero les quería hablar, y seguramente han visto un poco esta diapositiva quienes han participado de algún taller de grabación de sonido que lo venimos haciendo. Pero quería hablarles sobre la visión que tiene el Laboratorio de Ornitología de Cornell, donde se desarrollan estas tecnologías como Merlin, Merlin Audio ID, Photo ID, eBird, etcétera, lo conocemos. Tenemos una visión en donde la idea es generar este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas que sirvan a la observación de aves para así motivar al público, ¿no? Para que la observación de aves sea una actividad más entretenida, más divertida, que contagie a nuevas personas. Y que estas personas, a través de estas tecnologías, contribuyan con observaciones, con fotos, con sonido, y que esto genere un cúmulo de información, un cúmulo de datos. Datos que pueden ser usados
posteriormente para contestar preguntas científicas, porque son datos que van a estar distribuidos en todo el mundo y son súper valiosos cuando estos datos tienen información de lugar, de fecha, e incluso fotos o sonidos de las aves que han registrado los distintos participantes. Y si la ciencia que se hace a través de la ciencia ciudadana, a través de los datos colectados por el público, es ciencia robusta, entonces se van a derramar en decisiones o en acciones de conservación, porque vamos a conocer qué sitios son prioritarios para defender determinadas especies, vamos a conocer, por ejemplo, las tendencias poblacionales de las distintas aves, vamos a conocer sus migraciones, entre tantas otras aplicaciones que pueden tener los datos obtenidos a partir de la ciencia ciudadana. Entonces, esta es un poco la visión, un poco la ruta que tratamos de seguir con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, y creo que todos como observadores de aves queremos finalizar en esto, ¿no? En conservar las aves y los ambientes, que es lo que nos apasiona y nos gusta. Como parte de estas tecnologías, entonces, está Merlin Audio ID. Y es un desarrollo, es una herramienta súper interesante porque nos va a contestar una pregunta clave en la observación de aves. Y la pregunta es esta, ¿no? Estar en el campo y nos preguntamos siempre, ¿quién está cantando? ¿Cuál es esa ave que suena, que escucho y que no la puedo ver? Bueno, Audio ID vino para contestar esto. Y de una manera muy interactiva, ¿no? Básicamente, Audio ID funciona de la siguiente manera. Se nutre de todas las grabaciones que las personas han subido a eBird a lo largo de todos estos años, pero también de las grabaciones que han sido depositadas en la Macaulay Library hace muchas décadas atrás. Se entrenó un algoritmo para que reconozca no el sonido, ¿no?, del ave, sino la imagen del sonido plasmada en un sonograma. Es el mismo algoritmo, un algoritmo muy similar al que está entrenado Photo ID, que puede reconocer imágenes de diferentes especies, fotografías, ¿no? Bueno, aquí lo que va a hacer el algoritmo es reconocer la imagen del canto. Y es así como va a generar predicciones, ¿no?, en el teléfono celular. Entonces va a decir, ok, esta imagen que veo aquí me resulta muy conocida para un Western Meadowlark, y aquí tenemos un pedacito que creo que es un Common Yellowthrop. Y así sucesivamente, y cuando lo vemos en tiempo real, vamos a tener una herramienta que nos va a mostrar básicamente qué está escuchando en el campo en tiempo real, ¿no? Eso es Audio ID, lo pueden ir probando en el patio de sus casas, en el lugar donde salgan a observar aves, y van a ver que es una herramienta muy entretenida y que cada vez funciona mejor. Lo interesante de todo esto es que, más allá gracias al entretenimiento que genera Sound ID o Audio ID, hemos logrado llegar a un público muy amplio en todo el mundo. Nosotros, digamos, tenemos estas métricas que nos van indicando la cantidad de usuarios que tiene la aplicación de Merlin por mes en el MOOC. Y podemos ver, por ejemplo, desde que lanzamos la actualización Sound ID 2.0, que fue como el momento en que Audio ID empieza a funcionar muy bien, principalmente en el hemisferio norte, la cantidad de usuarios que se descargó en Merlin creció, pero de manera exponencial, una locura, llegando en julio del 2023 a 3,5 millones de usuarios. Y hoy tenemos muchísimos más. Y esto fue gracias al desarrollo de tecnología. Contesta esta pregunta fundacional de cualquier observador de ave, que es, ¿qué pájaro está cantando?, ¿no? Volviendo a esta diapositiva, antes de pasar a la próxima, simplemente destacar que, si bien son números, podemos decir millones de usuarios están usando Merlin, tengamos en cuenta de que cuando la gente usa Merlin, cuando los observadores usan Merlin, son nuevas personas que también se están sumando a esta actividad que es la observación de aves, ¿no? Así que indirectamente podemos decir que Merlin, y a través de Audio ID y a través de todas estas tecnologías que venimos desarrollando, estamos atrayendo a nuevas personas a esta actividad tan apasionante, que eventualmente se van a volver también contribuidores, van a contribuir con sus datos, con sus observaciones y sus videos. Entonces, disculpe que esta diapositiva esté en inglés, no tuve posibilidad de editarla,
pero simplemente para que tengan un pantallazo general del desarrollo de Merlin. Es decir, Merlin es una herramienta que se nutre, como les dije, de las grabaciones de sonidos subidas a Iber y a la Macaulay Library, junto con la ayuda de expertos regionales que saben reconocer el sonido. Se va a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que puede predecir, ¿no?, qué aves están cantando en ese paisaje que yo estoy grabando con mi celular. Y una vez que estas especies están siendo entrenadas, las que mejor funcionan van a pasar a formar parte de lo que llamamos el modelo de producción, es decir, el modelo que está instalado en sus teléfonos celulares, ¿no? Y el modelo de producción va a indicar qué especies logra predecir bien la herramienta de Merlin Sound ID, y ustedes entonces pueden ir al campo con sus celulares, aplicar grabar con la aplicación Merlin y van a empezar a ver en tiempo real todas las predicciones del modelo. Esto es del lado del observador, ¿no? Del lado del entretenimiento, ¿no? Que es está buenísimo usar esta herramienta a campo. Pero no es el único objetivo que tiene Merlin Sound ID, ¿no? También tiene un objetivo más enfocado a investigación, donde, por ejemplo, decimos, ok, si el algoritmo cada vez es mejor, está identificando especies de aves y lo hace de manera rigurosa y robusta, entonces pensémoslo para, por ejemplo, hacer o analizar listas acústicas, o empezar a utilizar este algoritmo de monitoreo acústico, donde, por ejemplo, tengo la grabación de un paisaje sonoro de muchos o incluso horas, donde están cantando muchas especies de aves, corriéndolo a ese paisaje sonoro a través del algoritmo de Sound ID, podemos obtener una lista de las especies que aparecen en esa grabación. Y no solo una lista de especies, sino que a través de sofisticadas técnicas metodológicas, también podemos obtener índices de frecuencia, por ejemplo. Es decir, no solo qué especies están cantando en un paisaje sonoro, sino cuáles de ellas son las que más se escuchan, cuáles son las que se escuchan menos. En un mundo donde la biodiversidad de aves, y esto todos lo sabemos, ¿no?, está en declive, es decir, hay muchos lugares en el mundo donde se están perdiendo especies, se está perdiendo biodiversidad. Herramientas como Merlin Sound ID que puedan servir a la investigación y a la conservación son súper importantes. De hecho, esta gráfica que les estoy mostrando ahora corresponde a un estudio que se viene haciendo en Tiputini, en Ecuador, es uno de los sitios más pristinos de la Amazonía. Y investigadores han detectado que desde el año 2002 en adelante la abundancia de insectívoros terrestres ha caído a pique, es decir, y de hecho muchas especies de esta, como por ejemplo Formicaria canalis, ha desaparecido de Tiputini en las últimas décadas. Pero no es el único caso, hay muchas otras especies que le está sucediendo lo mismo. Y poco sabemos las causas de su declive en un lugar tan pristino como Tiputini. E imagínense, si en Tiputini está sucediendo esto, ¿qué le queda al resto, no?, de sitios donde existe un mayor impacto por parte del ser humano? Bueno, esta investigación ha motivado, por ejemplo, que Tiputini sea uno de los sitios donde empecemos a testear el poder que tiene Merlin Sound ID para poder analizar paisajes acústicos y ver, por ejemplo, si las observaciones hechas por estos investigadores y las tendencias poblacionales que han detectado a lo largo de tantos años coinciden con lo que nos muestra Merlin Sound ID a través del análisis de paisajes sonoros de Tiputini. Y las pruebas preliminares son súper prometedoras, porque como pueden ver en esta gráfica del Myrmoborus myoterinus, una especie de hormiguerito amazónico, básicamente lo que muestra Audio ID coincide en el patrón con lo que muestran las observaciones hechas por investigadores. Las observaciones son, digamos, la línea de tendencia verde que está por encima, y lo que muestra Audio ID es la línea de tendencia azul que se ubica por abajo a través del análisis de paisajes sonoros. Es decir, ya con esta herramienta podemos observar patrones que ya fueron observados por muchos años de investigación. Y esto es súper prometedor. Bueno,
Sin embargo, tenemos un gran desafío en Sound ID. El gran desafío es lograr una muy buena cobertura para que estas herramientas sirvan no solamente para un reducido grupo de especies, como puede ser el hormiguerito que vimos recién, sino para comunidades de aves. Y cuando hablamos de comunidades de aves, estamos hablando de que sea capaz de detectar la mayoría de las especies presentes dentro de un paisaje sonoro. Que no solamente va a ser útil para investigación, sino también va a ser útil para nosotros mismos, porque nos va a contestar la pregunta de cuáles son todas las especies que estoy escuchando, ¿no? Durante mi paseo pajarero, por así decirlo. Es un gran desafío, porque Sound ID funciona muy bien en el hemisferio norte, por supuesto, vienen con esto del pajarero desde muchísimos años, hay muchas personas involucradas y tienen muchos datos, tienen muchas grabaciones. Sin embargo, en Latinoamérica, no solo que somos menos, si bien somos muchos, pero somos menos en comparación, también somos un continente mega diverso, tenemos muchísimas especies de aves, y muchas de ellas son poco conocidas, ni que hablar de sus cantos. Entonces, todavía Sound ID se encuentra en pleno desarrollo en lo que es Latinoamérica o el neotrópico en general. Y en gran medida depende de nosotros mismos lograr que esta herramienta se desarrolle mejor y que sea una herramienta robusta. Y va a depender de la capacidad que tengamos de encontrar y grabar especies que aún necesitan más grabaciones. La cosa es así. Si nosotros queremos que una especie sea reconocida por Sound ID, necesitamos tener al menos 150 grabaciones depositadas en eBird como Macaulay Library. Es un número como, para tener una idea, un parámetro general, no es que menos de 150 no se puede decir. Pusimos 150 porque creemos que 150 logra capturar la variabilidad que pueda tener una especie en cuanto a su repertorio vocal. Y en esta imagen podemos ver, hice una captura de pantalla del canto del Rufous Collar Sparrow, Trichia capensis, y en esta misma imagen pueden ver lo variable que es el canto de esta especie, ¿no? A veces trinos, a veces simplemente son silbos, despados, e incluso tiene variación regional, ¿no? El Sparrow de Argentina va a sonar un poco distinto al Sparrow de otras regiones del mundo. Pero no solamente nuestro algoritmo de audio ID tiene que aprender el repertorio vocal de la especie, sino que lo tiene que aprender bajo diferentes contextos. Tiene que aprender el canto que fue grabado con parábola y también tiene que aprender cantos que fueron grabados con celular, porque los sonogramas van a ser diferentes. Y lo pueden ver en esta imagen. Pueden ver algunos sonogramas que son más grises, que quiere decir que tienen más ruido de fondo, y otros que son mucho más blancos, que quiere decir que o están grabados en volúmenes más bajos o tienen poco sonido de fondo. Entonces, no necesitamos grabaciones, en síntesis, ¿no? Necesitamos al menos 50 y eso depende en gran medida de nosotros. Yendo un poco a Tiputini, en Ecuador, nuestro amigo Glenn, que está trabajando en este proyecto, hizo un cálculo, por ejemplo, y vio que en Sound ID para Tiputini, o para la reserva de Yasuní en realidad, tenemos la mitad de las especies cubiertas. Pero todavía queda un 50% de especies que necesitan más grabaciones para ser entrenadas en Sound ID, que son el grupo de columnas grises. Son especies que todavía no llegan ni siquiera a las 100 grabaciones elegibles. Así que bueno, en general esto sucede en toda Latinoamérica. La mayoría de los países todavía tienen una cobertura inferior al 50%. Y si bien está genial, porque ya nos permite, por ejemplo, identificar Sound ID aves que nos rodean comúnmente en nuestros hogares o en los parques, cuando vamos a un sitio donde hay muchos endemismos, a un sitio muy biodiverso, todavía tenemos baja cobertura y queremos aumentar esa cobertura. Entonces, tal es así que no hace mucho empezamos a definir como especies prioritarias para grabar en Latinoamérica y el Caribe. Y si ustedes exploran un poquito los distintos portales de eBird, van a encontrar links a estas especies prioritarias que queremos, que necesitan más grabaciones y queremos incluirlas en AUD cuanto antes.
Entonces es un desafío personal, salir a grabarlas, encontrarlas, subirlas a Iber, va a permitir que esta herramienta tan espectacular crezca en cobertura y se vuelva una herramienta mucho más robusta. Simplemente también quería mostrarle cómo algunos portales como Argentina y Ecuador han lanzado flyers y han empezado a difundir esta idea y este concepto de salir a grabar especies prioritarias. No solo porque es importante para Zone ID, sino que también es una nueva motivación que podemos tener al salir al campo, ¿no? ¿A quién no le gustaría grabar un greenback woodpecker, por ejemplo, que esté cantando? Así que bueno, a grabar el canto de las aves es lo que les propongo. Así seguimos apoyando el desarrollo de estas tecnologías que atraen nuevas personas a la observación de aves, que hacen del birding una actividad más apasionante y divertida, pero que también sirven para hacer ciencia y conservación, que es nuestro objetivo final. Dicho esto, vamos a pasar a la otra parte de nuestra presentación, que es mostrarles a ustedes, al público, ya con más detalle, cómo hacemos Merlin Audio. Así ustedes entienden que hay todo un proceso por detrás del desarrollo de esta aplicación, un proceso bastante complejo, y también van a ver por qué a veces las identificaciones que nos tira el celular no son correctas. Y no porque la cosa funcione mal, sino que es porque todavía necesitamos trabajar para perfeccionarla. Así que, bien, como creo que Nicole había dicho, vamos a tener un espacio al final de este encuentro para contestar todas las preguntas que vayan surgiendo, que pueden ir anotando sus preguntas, porque seguramente les van a surgir varias, y después la podemos ir discutiendo. Estaré encantado de poder contestar todas estas preguntas. Bien, ahora nos enfocamos entonces en el desarrollo de audio y de cómo hacemos para que la aplicación me reconozca el canto de un pájaro cuando lo estoy grabando. Un poquito hablando. La materia prima de AudioID entonces son las grabaciones crudas. Todo el proceso empieza ahí. Empieza con las grabaciones que están subidas a eBird y a la Macaulay Library. Si no hay grabaciones en estos repositorios, entonces no hay AudioID. Como les dije, necesitamos al menos 150 audios para poder incluir en una especie. Si no logramos esta cantidad, no la vamos a poder entrenar. Pero bueno, supongamos que esta especie, que todavía no llegó a esa cantidad, como podemos ver, 37, pero supongamos que mañana un montón de personas motivadas por esta presentación en Bolivia van a la montaña y graban a este Fulvius Headed Bushfinch o tapete fulviceps, y en una semana tenemos las 150 grabaciones. Bien hecho, bien. Una vez que llegue a 150 grabaciones, entonces esa especie va a iniciar el proceso de entrenamiento del algoritmo para que la aplicación pueda reconocer su canto. Y acá empieza todo un proceso de trabajo, no solo de inteligencia artificial, primero empieza un trabajo hecho por expertos de conocimiento del canto de aves, que van a anotar esas grabaciones que fueron subidas a eBird. Y cuando digo anotar, me refiero a que va a haber un experto que sabe el canto del Bushfinch, pero también sabe el canto de las otras aves de la región donde fue grabado ese Bushfinch, o de la especie que le toque anotar, y va a hacer recuadritos en ese sonograma. Esta imagen es una grabación de un video HIVI. El anotador experto, conocimiento de canto, va a hacer estos recuadros, indicando no solo dónde está cantando la especie objetivo de la grabación, sino también las especies del background, ¿no? Las especies del fondo. Ustedes se preguntan, ¿por qué necesitamos hacer esto? Simplemente damos el algoritmo enviando la grabación cruda. Imagínense, en una grabación que puede tener una duración de 1 minuto o más, vamos a tener muchísimas especies cantando, no solamente la especie objetivo de esa grabación. Y si yo a un algoritmo tiro esa grabación cruda como está, entonces no va a saber específicamente qué tiene que aprender. El anotador, el experto, está para eso y le va a decir a través de estos recuadros: hey, robot, quiero que aprendas este segmento que corresponde a un video HIVI. Quiero que aprendas este segmento que corresponde a un Spidocolaptes soleyet.
y así sucesivamente con las 150 grabaciones de la especie que queremos entrenar. Todo esto se hace en una plataforma que se llama Merlin Vision, donde los anotadores expertos tienen acceso, y una anotación real luce así. Fíjense, estos son los primeros 9 segundos de una grabación de la selva atlántica misionera en Argentina, donde tenemos muchas especies cantando. Y la especie objetivo de la grabación fue el chinchil enano o lesser wood creeper. Es el trabajo maratónico que hay aquí, ¿no? Imagínense hacer esto con 150 grabaciones. Mi más sincero agradecimiento a todo el esfuerzo que vienen dando los anotadores en cada rincón. Pues bien, una vez que las 150 grabaciones de la especie han sido anotadas por el experto, recién ahí van a ser sometidas a un algoritmo de Machine Learning o aprendizaje automático, donde el robot va a tomar estos recuadros anotados y va a aprender a reconocer el canto del pájaro. No siempre aprende bien. El robot, como nosotros mismos, también tiene inconvenientes para aprender determinados cantos. Así que hay todo un proceso posterior de curación y de también verificar que también ha aprendido el canto de la especie que queremos entrenar, donde medimos dos variables. Por un lado, vamos a medir la precisión que tiene el modelo o el robot para con la especie que hemos entrenado. Y cuando me refiero a precisión, voy a decir que también logra identificar esa especie. Supongamos que tenemos 10 cantos del bushfinch y el modelo acierta 9 de esos 10 y una vez lo confunde con otra especie que canta parecido. Pues entonces, si 9 veces de 10 acertó, vamos a decir que tiene una precisión de 0.9, lo cual es bueno. Queremos o buscamos precisiones al menos superiores a 0.8 o 0.9. ¿Ok? Si una especie tiene una precisión inferior, entonces vamos a seguir trabajando sobre ella para tratar de incrementar esa precisión para que el modelo aprenda mejor su canto. Mientras tanto, no pasará al modelo de producción, es decir, la aplicación no va a reconocer a esa especie. Pero no solo medimos precisión, también medimos otro parámetro en SoundID, que es la detectabilidad. Y es parte de la magia de SoundID, de esa magia de prender nuestra grabadora, empezar a grabar, y cualquier bichito que suene allá en el fondo, encuentro mi predicción acá en el celular. Eso es la detectabilidad, es la capacidad que tiene el modelo o el robot de lograr detectar el canto de la especie, incluso en condiciones adversas o cuando la especie se la escucha muy bajita. Queremos que el modelo tenga una alta detectabilidad, que sea muy sensible a encontrar el canto de las aves. Y es lo más difícil de lograr. Así que bueno, buscamos detectabilidades del 70% superior. De 10 cantos de las especies, independientemente del contexto, me lo detecta al menos en 7 ocasiones. Así que bueno, estamos trabajando arduamente para que las especies logren estos umbrales de precisión y detectabilidad. Y hay todo un trabajo, lo hacen ingenieros y demás, donde nos vamos mostrando las precisiones que van teniendo las diferentes especies. No pretendo que interpretemos rápidamente estas curvas, simplemente en estas gráficas que se llaman curvas Precision Recall o PR Curves, lo que tenemos que ver para entender si una especie funciona bien en el modelo es que la curva tiene que ir lo más alto posible y caer hacia el final. Por ejemplo, en este búho, Lophostris cristatus creo, si yo veo este gráfico de performance, voy a decir, Audio ID la rompe, funciona muy bien para este búho. Nunca va a errar una identificación y va a detectar el búho cada vez que canta. Lo hace perfecto. Inténtenlo en el campo. La próxima vez que escuchen una Lophostris, prendan su celular y fíjense si Merlin Audio ID lo hace bien. Les puedo asegurar que sí lo va a hacer. Ahora, no todo es tan espectacular. Después tenemos especies que ya tienen algún problema de performance, pero así todo funciona muy bien. Tienen, por ejemplo, el Ring Kingfisher,
o Megacerile torcuata, donde también tiene una curva bastante buena, se mantiene alto y cae hacia el final. Quiere decir que Audio ID funciona muy bien, lo va a hacer muy bien con Ring Kingfisher. Sin embargo, cada tanto van a haber algunos errores. Y es parte del proceso, ¿no? Todos cometemos errores, pues el robot bien lo va a hacer. Pero en general va a funcionar bastante bien. Nos empezamos a meter en terrenos más turbios, como pueden ser los wood creepers. Los wood creepers son un complejo de especies, ¿no? Y todos cantan parecido, o hay muchas especies que tienen cantos llamados muy parecidos. Y nosotros nos confundimos, ¿no? Hasta el observador de aves más experto ha errado identificaciones del canto de wood creepers. Y lo digo porque nosotros como anotadores constantemente estamos verificando identificaciones y hemos encontrado un montón. Y entonces, de lógica, a Sound ID también le va a costar identificar a los wood creepers. Así todo estamos haciendo lo mejor posible de nuestro lado para que las identificaciones sean cada vez más certeras. Y un mensaje a toda la comunidad. La próxima vez que graben un wood creeper, traten de identificarlo visualmente, ¿no? Así pueden asegurar al 100% que lo que están grabando es efectivamente la especie que suben ahí. Es fundamental. Por otro lado, tenemos los thrushes o mockingbirds, especies que imitan cantos y que de hecho son un desastre para Sound ID. Y no tenemos mucho que hacer, porque son grandes imitadores. Y nos confundimos nosotros mismos. Yo estuve en Tiputini y de fondo escuchaba por ejemplo, Formicarius analis, y le dije a Glenn, ¿no era que Formicarius analis se había extinto de esta región? Y después estuvimos prestando un poquito de atención al canto, y de repente sonaba no solo Formicarius analis, sino que en el mismo sitio después cantaba un Paubus, después cantaba otra especie de Antbird, y concluimos de que era un Lawrence thrush haciendo imitaciones. Imagínense, nos confundió a nosotros, lo confundió a Glenn por un momento, ¿no? ¿Cómo nos va a confundir a Sound ID? Así que, bueno, es un poco el juego que tenemos que ir jugando con las distintas especies y bueno, con algunas no habría mucho que hacer. Sin embargo, especies que tienen cantos repetitivos, fáciles de memorizar y sin mucha variación regional, pueden ser por ejemplo los Spinetail, van a tener precisión y detectabilidad muy buena y un rendimiento excelente en Sound ID. Especies como Rufus Collar Sparrow van a funcionar bien, pero necesitan tener muchas grabaciones para poder entrenar el algoritmo. Quizás 150 grabaciones con un Sparrow no sea suficiente, quizás necesitemos 200 grabaciones, quizás necesitemos 300. Y es por eso que tenemos que salir a grabar. Y como les dije, el Mockingbird, caso aparte, imposible a veces. Pero no hay problema, por suerte no son demasiadas especies. Bien, la pregunta final. Y ya la hemos hablado un poquito al inicio de esta presentación, pero vamos a hablar más enfocado en cómo podemos contribuir al desarrollo de Sound ID. Grabando pájaros, ¿no? Y podemos grabar incluso con nuestro teléfono celular. De hecho, para entrenar Sound ID es muy bueno grabar con nuestro teléfono celular, porque después Sound ID lo usamos con nuestros celulares. Así que si el algoritmo está entrenado con grabaciones hechas con celulares, resulta mejor a veces. Así que no tengan miedo en grabar con sus propios teléfonos celulares. Pueden usar el mismo Merlin para hacer grabaciones del canto y después subirla a nuestra lista de IBER. Pero si te gusta la grabación y querés hacer grabaciones de mejor calidad, también puedes obtener un micrófono direccional o una parábola direccional y hacer grabaciones que van a estar buenísimas. Grabar el canto de las aves nos da una perspectiva nueva del entorno, nos va a otorgar también un gran aprendizaje y nos va a volver mucho mejores observadores de aves, porque vamos a lograr identificar o reconocer las aves por su canto. Así que bueno, los motivo a grabar: graben al menos 30 segundos, no hagan grabaciones tan cortas. De esta manera vamos a estar capturando el repertorio vocal del individuo que estamos viendo
Y como les dije, no necesita ser una grabación perfecta. Simplemente se tiene que escuchar bien el AVE objetivo de la grabación. Con esto nos vamos a asegurar que Audio ID crezca en cobertura en todo el continente. ¿Y quién les dice? De acá a 1 o 2 años, Latinoamérica también está pintada de rojo en este mapa de cobertura, donde todavía tenemos varios países por debajo del 50, del 40%. ¿No? Queremos que la cobertura llegue al 70% o más. Así que hay mucho todavía por grabar en Bolivia, ¿no? Tenemos en Bolivia al menos 1.400 especies de aves, donde Sound ID cubre solamente 542. Así que hay mucho por grabar, hay mucho por descubrir, hay mucho espacio para poder contribuir al desarrollo de estas herramientas. A grabar especies prioritarias. No todas las especies que faltan son especies raras, hay especies que son relativamente comunes. No les digo que todas estas son comunes, pero simplemente puse algunos ejemplos de Bolivia, de distintas regiones, como puede ser el Plumbus ibis o Erycticus elunescens para la región chaqueña, puede ser el, no me acuerdo el nombre en inglés, Great Blue Parakeet o algo así, Silopsiagon aymara para la región andina, puede ser el Bolivian Endshrike, ¿no? Creo que está en Chiquitanía y ahí en la cercanía de Santa Cruz, o el Bolivian Bruchfinch, también en la zona más de montaña. Así que bueno, encuentren estas motivaciones y vayan en busca de las especies prioritarias. No solo tenemos lista de prioritarias para Bolivia, sino si me están escuchando desde otro país de Latinoamérica, hay una lista de prioritarias para cada país de nuestro continente. Así que, bueno, después podemos compartir el link y las puedes conocer. Para ir cerrando, simplemente destacar que en los últimos tiempos, desde finales de noviembre al día de hoy, empezó a desplegar Bolivia en lo que es la grabación de sonidos de aves. Todavía son pocos, pero eso no es malo, porque tienen espacio para crecer y tienen espacio para crecer muchísimo. Simplemente para mostrar esto. El mes pasado hubo 11 personas en Bolivia grabando pájaros, pero ya eso representó un gran incremento en relación al mismo mes en el 2024. Y no es poco, estas 11 personas subieron 256 archivos. Así que fue una gran contribución de estas 11 personas. Pero pongámonos las pilas, nos motivemos y elevemos este número mucho más. Hay espacio para crecer y tengo fe en que así sea. Aprovechemos que la Feria de Aves de Sudamérica este año va a ser en La Paz, en Bolivia, del 13 al 16 de octubre, y que el equipo de IBER va a estar presente. Vamos a tener personas que representen a IBER, no solo de IBER Central, es decir, de los Estados Unidos, sino que también vamos a tener representantes de IBER de distintos países de Latinoamérica. Vamos a tener un stand de IBER, vamos a hablar de IBER, vamos a hablar de Sound ID, vamos a tener talleres enfocados en IBER. La idea es que Bolivia y IBER en Latinoamérica empiecen a crecer, ¿no? Y acompañar este crecimiento. Si estás entonces interesado, vamos a tener unas muy buenas propuestas en la Feria de Aves de Sudamérica, así que no te vas a arrepentir si participas del evento. Y no solo eso, aprovechando que vamos a estar en la Feria de Aves de Sudamérica, una semana antes o unos días antes, vamos a tener una expedición a la reserva Barba Azul para ir a grabar sonidos de ave y contribuir al desarrollo de Audio ID. Son varios días en el campo, podés aplicar para participar de esta experiencia porque hay cupos limitados por cuestiones logísticas. Pero bueno, se van a seleccionar al menos 8 personas de todas las que apliquen y van a tener todos los gastos cubiertos para participar de esta expedición que va a ser una experiencia espectacular. Así que anímense, aplicar es gratis. Si están realmente interesados en la grabación de sonidos y en aprender y tienen pensado también ir a la Feria de Aves, es una oportunidad única. Y con eso damos por finalizado nuestra charla de Audio ID. Y quedamos abiertos entonces a... Muchísimas gracias, Fabricio. Qué hermosa presentación. Creo que todos hemos despejado muchísimas dudas de qué es este nuevo proyecto, cómo podemos contribuir.
Y pasémonos a las preguntas, son muy poquitas pero significativas. Te mandan saludos desde Argentina, desde Ecuador. El equipo de Iber Ecuador también nos ha estado apoyando en la cajita de preguntas. Antus Bolivia nos hace una pregunta que ya lo has respondido en la presentación, pero sería bueno volver a repasarlo para las personas que quizás recién están ingresando. ¿De qué manera podemos colaborar para que la app tenga mejor funcionamiento en nuestra región, en este caso Bolivia? Bueno, aprovechamos para recordar, grabando especies prioritarias para tu región. Y la puedes encontrar en la lista de especies prioritarias para Bolivia, y son muchas. Así que seguro tenés alguna cerca de los sitios donde vas a pajarear. Grabando estas especies y subiendo esos audios a Iber, ya estás contribuyendo. Súper. Hay otra pregunta de Miguel que dice, necesito tener una grabadora y micrófono profesional para poder aportar en Merlin ID. En absoluto. Un teléfono celular que tenga capacidad de generar una grabación donde se escuche el ave donde que estás intentando grabar es más que suficiente. Súper. Y la última pregunta es de Cecilia que dice, para los que nos estamos entrenando en la grabación de sonido, ¿cómo identificamos a un imitador? ¿Cómo sé que es un imitador y no el ave que pensamos? Bueno, los imitadores a veces no son tan buenos tampoco. Eventualmente siempre van a terminar haciendo algún llamadito que delata su especie. Excepto el Lawrence Thrush. A veces el Lawrence Thrush quizás es más complicado. Lo tenemos en la Amazonía. Pero después los Mockingbirds alternan imitaciones con cosas que crean ellos mismos y enseguida uno percibe que es un Mockingbird lo que está cantando. Así que no debería ser un problema. Conociendo un poquito a estas especies, los thrushes, o mockingbirds, o quizás algún eufonia también, que hacen algunas imitaciones, tendríamos solucionado ese problema. Súper. Y la última pregunta que acaban de aumentar es, ¿puedes recomendar alguna app para grabar? Sí, por supuesto, hay una que es muy buena, es Merlin. Merlin tiene Merlin, ahí apretamos el botón grabar, que es el mismo botón de audio ID, pero ya no va a estar grabando el archivo. Y lo bueno de usar Merlin para hacer grabaciones es que el celular ya me va a estar grabando en formato WAV, que es un formato no comprimido y de alta calidad. Así que por eso yo recomiendo usar Merlin, porque aparte lo que tiene interesante es que yo ya estoy viendo el sonograma a medida que estoy grabando, y al ver el sonograma me doy cuenta si mi grabación es buena o ya está teniendo algún problema. Me doy cuenta si si el pájaro no sale en el sonograma cada vez que canta, ya puedo percibir de que la grabación, me tengo que acercar más al pájaro para capturar mejor ese canto. O, por ejemplo, si hay mucho viento, en el sonograma también me va a salir como una banda negra que distorsiona mi grabación en la parte de abajo. Así que, en síntesis, grabar con Merlin es lo mejor. Muchas gracias. Y bueno, ahí sacaron las preguntas. Yo te tengo una preguntita personal. ¿Qué consejo les das a aquellas personas que están iniciando en esto de la grabación de sonidos de ave, pero que todavía no tienen esa base para saber qué especies son? ¿Cómo los puedes motivar a que por más que no conozcan las aves del lugar que están escuchando, igual sus grabaciones importan para mejorar Merlin ID? Buena pregunta, excelente. Miren, empecemos cerca de nuestras casas. Empecemos intentando reconocer las especies que nos rodean en nuestros jardines, en nuestra casa, en los parques. Van a ser un puñado de especies, no van a ser muchas. Y empecemos a practicar nuestras habilidades de observación de aves e identificación. Y una vez que estamos seguros de la identificación de un ave, ahí la grabamos, ¿no? Pero empecemos de a poquito. No intentemos ir a Coroico o al Parque Nacional Madidi y bueno, intentar no identificar la especie. Ahí empecemos de a poco, empecemos a entrenarnos como observadores de aves, integrando la grabación de sonido a ese mismo entrenamiento de aves. Súper. Y una pregunta más. ¿Qué consejos nos da al momento de grabar el audio? Es decir, si dejamos una nota de voz al final de nuestro audio o qué podemos hacer para tener mejor información del audio. Bien, si van a grabar aves, hay una cuestión súper importante: intentar acercarse lo más que puedas al pájaro
porque cuanto más cerca estés, mejor vas a capturar el sonido. Eso es fundamental. Por supuesto, sin molestar al pájaro o evitando que el pájaro se vuele, ¿no? Y en segundo lugar, podemos dejar lo que se conoce como etiqueta de voz, es decir, antes de cortar, de poner stop en la grabación, podemos mencionar, por ejemplo, qué especie fue la que grabaste, en qué sitio, a qué hora, y alguna u otra característica que pueda ser relevante, si por ejemplo eran adultos, si eran juveniles, si estaban haciendo algún comportamiento extraño o alguna voz extraña, también se puede adicionar eso a la grabación. Eso se llama etiqueta de voz, son metadatos y muchas veces son importantes. No es algo que sí o sí lo tengas que hacer, es simplemente opcional. Súper, muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, no tenemos más preguntas. Quiero agradecerte nuevamente por ser parte de este ciclo de charlas. Espero que muchos de los bolivianos y por supuesto todas las personas que nos están viendo de afuera se motiven más a salir a grabar sus especies prioritarias. Y también aprovecho de invitarlos. El día de mañana vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas y mañana nos va a estar acompañado Antonio Maldonado de México, que nos va a explicar sobre las diferentes herramientas que tenemos para grabar. Así que los esperamos el día de mañana. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Fabricio. Excelente, Nicole, Miguel, gracias por generar el espacio, un placer estar nuevamente aquí. Y bueno, a seguir desarrollando Iber y la grabación de sonidos en Bolivia y en Latinoamérica. Súper. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta mañana.